bienvenidos. Vaya semana esta que nos ha tocado vivir en México y en los Estados Unidos con la visita de Donald Trump a nuestro país. Como sabemos, una muy polémica visita. Y bueno, pues de eso hemos hablado en esta semana. Y también queremos hablar esta noche sobre lo que ocurrió después de la visita de Donald Trump a México, la visita a Los Pinos, a la residencia oficial de Los Pinos, con Enrique Peña Nieto como su anfitrión. Y bueno, después de esto que fue la visita de Trump a nuestro país, regresó a Estados Unidos, se fue a Arizona y presentó estas, llamemos, propuestas migratorias de Donald Trump. Y bueno, pues el muro en primer lugar, este muro que pretende que México pague y que ha ratificado su idea de que México lo pague, y todo esto que se ha discutido a lo largo de las últimas horas. Estamos esta noche con dos expertos en la materia, a quienes aprecio siempre que acepten nuestra invitación a estar aquí para revisar estos temas. Está en nuestro estudio de la Ciudad de México Jorge Durand, que es importante profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y codirector del Mexican Migration Project. Gracias, Jorge, que estás aquí en la Ciudad de México. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Y gracias al doctor Jorge Bustamante, que fue en su momento relator especial de la ONU para el tema de los derechos humanos de los migrantes, y está actualmente en Indiana, en la localidad de South Bend, en la Universidad de Notre Dame, que está en este momento en actividades académicas allá en Indiana. Jorge, gracias por este enlace que hacemos desde México contigo esta noche para hablar de estos temas. Bienvenido, como siempre, esta noche para CNN. Gracias por tu invitación, Carmen. Te saludo con el afecto de siempre. Gracias a los dos Jorges. Bueno, yo creo que hay que empezar con esta obligada reflexión sobre el significado de la visita de Donald Trump a México esta semana, sus implicaciones diversas. Desde luego el programa lo queremos centrar, como los invitamos, al tema migratorio, pero por muchas razones es importante revisar una mirada amplia sobre el significado, el alcance, las implicaciones de lo que ha ocurrido con este tema y esta visita. Jorge Durand. Bueno, yo creo que no sé si uno de los efectos que podríamos decir, un cambio en el discurso de Trump, es que ya no se refirió directamente a los mexicanos, ¿no?, sino a los migrantes ilegales. Es decir, toda la diatriba en contra, ¿no?, de acusándolos de violadores, de asesinos, de pederastas, etcétera, fue en contra de los migrantes ilegales, y su primer error fue precisamente cuando inicia la campaña y habla de los mexicanos, y eso es lo que realmente ha ofendido al país, ha ofendido a los mexicanos en México y en los Estados Unidos. En esta circunstancia, la invitación de Trump pues es prácticamente inexplicable. Es decir, ¿por qué invitar a una persona que de manera repetida te ha ofendido, ¿no? Ha ofendido a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, que son de migrantes nada más, son 10 millones y es una comunidad de más de 35 millones. Yo creo que otro problema es por qué invitarlo justo ese día, ¿no?, cuando en la tarde iba a hablar sobre migración. Quizás hubiera sido mejor esperarlo al día siguiente, es decir, vamos a escuchar. Que era el informe de Peña, por cierto, que claro, también, político, o sea, era el informe de Peña Nieto, su cuarto informe. O sea, tenía la excusa perfecta para decir, no venga usted hoy día, porque hoy en día es el informe. Pero no, lo recibió justo antes, ¿no?, de que fuera a Arizona a dar su discurso sobre migración. Y en ese sentido, como que el que manejó el asunto y la agenda y el momento político, creo que fue Trump, y el que se lleva el mayor beneficio. Y la tunda se le lleva a Peña. Sí, obviamente, ¿no? Sí. Jorge Bustamante, ¿cuál es tu mirada de las cosas? ¿Cómo viste el asunto? Pues de que fue un triunfo político para Trump, como ha sido reflejado en la edición de hoy del New York Times, con artículos de David Brooks y de un tal Grillo, que coinciden en afirmar que fue un
un grave error, que desde luego no cayó nada bien en la Casa Blanca ni en el Partido Demócrata. O sea que si la intención de Peña Nieto fue de alguna manera congratularse con Estados Unidos, pues ya empezó mal. No sé cómo le va a hacer para componer cuando visite la señora Clinton al país, pero lo que sí debemos de anotar es de que a los migrantes mexicanos en Estados Unidos les va a ir mal cualquiera que sea el que gane. Desde luego habrá una diferencia muy significativa si gana la señora Clinton o si gana el señor Trump, o les va a ir peor con Trump desde luego que con la señora Clinton. Pero lo que podemos ver ahora es de que en el discurso de Arizona, que hizo horas después de haber estado en México, no hubo cambios significativos en la política. Hubo cambios como los que ha señalado Jorge Durán, pero en la política realmente no hubo un cambio significativo. Reiteró lo de la construcción del muro, le llamó que va a construir un hermoso muro empezando su administración, y también repitió que lo va a pagar México, y repitió que va a hacer una comisión especial para las deportaciones, e insistió en que va a deportar a todos los indocumentados. Y pues en realidad a lo que no hizo referencia es de que ahora están entrando más mexicanos legalmente a Estados Unidos que los que están entrando sin documentos. O sea que esto es algo que desde luego dentro de la ignorancia que ha acusado Trump, esto es un elemento que va a llevar a modificaciones sustanciales en su política. Bueno, aquí dejas varias cosas abiertas, Jorge Bustamante. Déjame retomar, y ahora vamos con Jorge Durán, pero déjame retomar esto que dijiste hace un momento. A los migrantes les va a ir mal, independientemente de quién gane, si gana Hillary o si gana Trump. ¿En qué basas este dicho? Desde luego, si gana Trump, ya delineó estas principales líneas que estamos aquí analizando, pero ¿por qué tendría que irles mal necesariamente? Porque la señora Clinton ya se comprometió a continuar las políticas del presidente Obama, con la que les ha ido muy mal a los indocumentados, porque ya rompió las cifras anteriores, estableció nuevos récords del número de expulsiones de mexicanos desde Estados Unidos. Y esto, pues, este triste campeonato es algo que nos hace pensar que las palabras de la señora Clinton de continuar las políticas del presidente Obama no es nada que nos haga ver un panorama positivo. Esto es algo que desde luego tendrá marcadas diferencias si sale Trump o si sale la señora Clinton. Si sale Trump, esto va a ser algo pues nunca visto antes, y esto es algo que a mí me preocupa, que las acciones que él emprenda en la frontera puedan provocar sentimientos de mexicanos que ya en otras ocasiones han mostrado pues acciones de venganza, y esto es algo que podría complicar las relaciones bilaterales en grado que no nos podemos imaginar, algo que sería muy grave. Y esto es algo pues que es simplemente un escenario posible, dada las amenazas que está confirmando, ha seguido manteniendo estas amenazas, agregándole que las confirmó frente al presidente de México. O sea, como que es algo que lo está presentando como un mérito. Esto
indiscutiblemente que va a pasar a la historia como un triunfo político de Trump frente a una ausencia de información de nuestro presidente y de sus asesores respecto de lo que es la política electoral en Estados Unidos. Déjenme, Jorge Bustamante, Jorge Durán, después de la pausa, regresar en esta conversación. Bueno, Jorge Durán, te preguntaré un momento más sobre el contenido del discurso, del mensaje, de los planteamientos de Trump en Arizona esta semana. Volvemos en un instante más. Conversión de viernes con Jorge Bustamante y Jorge Durán. Jorge Durán, ¿cuál es tu análisis de este paquete migratorio Trump? Bueno, yo creo que el elemento más novedoso, ¿no? Y la única idea nueva de Trump es la de que México tiene que pagar el muro. Pero no es nueva. Que México lo tiene que pagar, eso es idea de Trump. No, pero es absurdo. Ahora, el muro pero ya... el tema es una idea que ya tiene desde hace mucho tiempo. Sí, pero él lo plantea, ¿no? Y porque todos los 10 puntos prácticamente todos se están aplicando con sus diferentes matices. Lo que hace Trump es exacerbarlos, o sea, llevarlos al extremo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a deportar a los criminales. Bueno, eso es lo que ha estado haciendo Obama. Ahora él dice que el primer día de su mandato los va a deportar a todos. A los 11 millones. Bueno, a los 11 millones, lo cual... Hace una cosa así. Bueno, también el Ejecutivo no puede entrar en ese tipo de decisiones. Son procesos judiciales en los cuales que hay que ir avanzando. Por ejemplo, dice que se va a tener que controlar muchísimo más en las fronteras y que no solo se tiene que revisar la entrada, sino también la salida. Estados Unidos nunca ha querido checar la salida, ¿no? Solo la entrada. Obviamente, tú no puedes controlar quién abusa de la visa, ¿no? Si no checas la salida. Eso ya se intentó hacer, pero no, parece que les resulta muy complicado. En todos los países europeos te checan la entrada y te checan la salida. México, por ejemplo, checa la entrada, no checa la salida, por lo menos, de mexicanos. Entonces, ahí sí puedes tener alguna medida de control. La llegada, México. En la llegada, sí, la llegada tienes que entrar. La entrada y la salida. Sí, en realidad te checa la entrada y la salida. Pero de los mexicanos no te checa la salida, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo de cero tolerancia. Bueno, es una medida extrema, ¿no?, contra aquellos que han cometido cualquier tipo de irregularidad o crimen. Ya no hay algunas faltas menores o 3 faltas menores. Bloquear los fondos federales a las ciudades santuario. Quizás ese es un elemento que también se ha dicho, porque hay determinadas ciudades como San Francisco, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, donde no permiten que la policía te interrogue sobre tu condición migratoria. De hecho, en todas las ciudades tiene que haber un acuerdo, un convenio entre el ICE, o sea, lo que es la migra, y la ciudad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Arizona, donde te pueden preguntar si tienes documentos o no, y si has cometido algún delito o alguna falta, pues prácticamente eres apresado y luego deportado. Hay elementos, no en los puntos que él trabaja, sino más bien en su discurso, que sí son peligrosos, ¿no? Por ejemplo, habla del sistema educativo y de cómo se debe educar de manera patriótica a todos y que solo haya una bandera. Y lo repitió varias veces, en el sentido, y eso afecta directamente a los mexicanos que estamos acostumbrados a sacar la bandera en Estados Unidos. Otro punto que no se había hablado tiene que ver con los procesos de asimilación, ¿no? Y dice, aquel que no se asimile, aquel que no se integre, ¿no?, aquel que no quiera de alguna manera a Estados Unidos, tendrá que ser deportado. Ese tema como que
En Estados Unidos hablaba del melting pot, ¿no? De esta olla donde se iba cocinando. Todo es un proceso de asimilación, de participación en la sociedad. Es decir, esto, y no siempre se logra, y no tiene por qué. Las primeras generaciones tienen un proceso de integración muchísimo más limitado. Ese es un tema también, diríamos, complicado, ¿no? Y algo que comentábamos en la parte intermedia, que es este asunto como una especie de examen ideológico, ¿no? O sea, estamos volviendo a una etapa como del macartismo, ¿no? Donde el comunismo era el gran miedo, y hoy en día son muchos otros miedos, ¿no? Y que se están fomentando precisamente por el discurso de Trump. Dice que va a revertir las órdenes ejecutivas de Barack Obama, pero bueno, eso ya lo hizo propiamente la Corte porque están en stand-by, ¿no? Que va a pedir una inspección mucho más rigurosa para los casos de Libia y de Siria, que yo creo que también se está haciendo, ¿no? Pero él dice que se va a hacer de una manera mucho más profunda. Quizás el elemento importante es que va a tratar de obligar, podríamos decir, a que se haga el proceso que en Estados Unidos se llama de E-Verify, es decir, que se verifique que tu documento de trabajo, que es el Social Security Number, sea realmente legal o no. Eso sí realmente impediría que muchos indocumentados pudieran trabajar en los Estados Unidos. Bueno, ahí es un recuento muy amplio, Jorge, de estos planteamientos que hace Donald Trump esta semana. Después de la pausa, regresamos, Jorge Bustamante, para escucharte. Volvemos en un instante. Bueno, entramos en la parte final. Jorge Bustamante, ¿cuál es tu revisión general? Has hecho algunos comentarios, pero ¿alguna cosa que encuentres novedosa, algo que te llame especialmente la atención en lo que planteó Donald Trump en Arizona esta semana? Lo que más me llama la atención es la mala información, la mala asesoría que tiene el presidente de México respecto de la política y sobre todo de lo que debemos entender como la cultura política de Estados Unidos, en donde el mensaje de Trump pues ha sido presentado por algunos comentaristas del Partido Republicano como una demostración de la capacidad presidencial que tiene Donald Trump, hablando hasta con un líder de un país que se ve en el Partido Republicano como un país enemigo, y así ha sido el trasfondo de las propuestas de Donald Trump. Y lo que yo veo es de que las violaciones a los derechos humanos se van a incrementar, y esto sugeriría que México debería reforzar todo su aparato de protección de los derechos humanos, corrigiendo el error de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente actúe en México. Esto es algo que tiene que corregirse, y no es difícil corregirlo, pero es una visión equivocada de cuando el fenómeno de migración pues no era tan voluminoso como lo es ahora. Y por otro lado, esto en la frontera, yo que vivo en Tijuana, me preocupa el ambiente de hostilidad que está generando la retórica de Trump, pero debemos de ser precisos, sobre todo en las cifras. No son 11 millones de mexicanos en Estados Unidos, de indocumentados en Estados Unidos. Es la mitad de esa cifra. La otra mitad es de indocumentados de todas las partes del mundo que llegan a Estados Unidos.
Y desde luego otra cosa que sería importante corregir es de que los indocumentados por el hecho de serlo no pueden tener acceso al trabajo, o sea, no pueden trabajar. Eso ya se sabe desde hace muchos años. O sea que en ese sentido lo que les va a afectar es la privatización que tiene ya muchos años de las cárceles. Va a ser el gran negocio para las empresas que construyen y administran, esto es lo más grave, administran las prisiones en Estados Unidos con violaciones a los derechos humanos de los cuales no se ha dado debida cuenta en México. Todo eso se va a agravar y todo eso pues mientras se mantenga esa opinión que expresó públicamente el presidente Peña Nieto de que los representantes mexicanos no deberían de meterse en asuntos de migración porque ese es un asunto interno de Estados Unidos. Ese es un error garrafal que nunca ha corregido ni la Cancillería ni la oficina de la Presidencia. Esto pienso yo que si eso se mantiene, pues que Dios nos agarre confesados. Vaya manera de cerrar este programa, Jorge Bustamante. Gracias por estar aquí para analizar todo este panorama. Estaremos en contacto si nos lo permites. Y por lo pronto, gracias por estar aquí en este enlace de México hasta Indiana, donde estás. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Con todo gusto, Carmen. Gracias, Jorge Durán. Nos vamos con una frase. ¿Con qué te despides? Bueno, México, dijo Trump en su discurso, México aún no lo sabe, pero pagará por el muro. Lo que uno se pregunta es si sabe realmente Trump cómo le va a hacer para que México pague por el muro. Hasta ahora no lo ha dicho. Ha dicho cosas. Ha dicho que las remesas, pero las remesas, pero eso es dinero privado de la gente y sería irse. Hasta una guerra casi. Insinuó que el ejército, sí, bueno. Es decir, la verdad es que ninguna de las dos es factible, ¿no? Y es un poco su caballito de batalla en esta elección, pero creo podría que empezar a imaginar algún tipo de bloqueo comercial. Podría, pero quién sabe y cuáles son las consecuencias de eso. Bueno, sí, esa es una propuesta absolutamente demencial para muchos, demencial, esto del muro, sí. Y de que lo pague México. Pero por lo pronto, ahí está el análisis en voz de Jorge Bustamante y Jorge Durán. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias, hasta Carmen. La próxima y buenas noches. Buen viernes. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, que tenga buen fin de semana. Que descanse. La parte intermedia, que es este asunto como una especie de examen ideológico, ¿no? O sea, estamos volviendo a una etapa como del macartismo, ¿no? Donde el comunismo era el gran miedo y hoy en día son muchos otros miedos, ¿no? Y que se están fomentando precisamente por el discurso de Trump. Dice que va a revertir las órdenes ejecutivas de Barack Obama, pero bueno, eso ya lo hizo propiamente la Corte porque están en stand-by, ¿no? Que va a pedir una inspección mucho más rigurosa para los casos de Libia y de Siria, que yo creo que también se está haciendo, ¿no? Pero él dice que se va a hacer de una manera mucho más profunda. Quizás el elemento importante es que va a tratar de obligar, podríamos decir, a que se haga el proceso que en Estados Unidos se llama de E-Verify, es decir, que se verifique que tu documento de trabajo, que es el Social Security Number, sea realmente legal o no. Eso sí realmente impediría que muchos indocumentados pudieran trabajar en los Estados Unidos. Bueno, ahí es un recuento muy amplio, Jorge, de estos planteamientos que hace Donald Trump esta semana. Después de la pausa, regresamos, Jorge Bustamante, para escucharte. Volvemos en un instante. Bueno, entramos en la parte final. Jorge Bustamante, ¿cuál es tu revisión general? Has hecho algunos comentarios, pero ¿alguna cosa que encuentres novedosa, algo que te llame especialmente la atención en lo que planteó Donald Trump en Arizona esta semana?
Lo que más me llama la atención es la mala información, la mala asesoría que tiene el presidente de México respecto de la política y sobre todo de lo que debemos entender como la cultura política de Estados Unidos, en donde el mensaje de Trump pues ha sido presentado por algunos comentaristas del Partido Republicano como una demostración de la capacidad presidencial que tiene Donald Trump, hablando hasta con un líder de un país que se ve en el Partido Republicano como un país enemigo, y así ha sido el trasfondo de las propuestas de Donald Trump. Y lo que yo veo es de que las violaciones a los derechos humanos se van a incrementar, y esto sugeriría que México debería reforzar todo su aparato de protección de los derechos humanos, corrigiendo el error de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente actúe en México. Esto es algo que tiene que corregirse, y no es difícil corregirlo, pero es una visión equivocada de cuando el fenómeno de migración pues no era tan voluminoso como lo es ahora. Y por otro lado, esto en la frontera, yo que vivo en Tijuana, pues me preocupa diferentes matices. Lo que hace Trump es exacerbarlos, o sea, llevarlos al extremo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a deportar a los criminales. Bueno, eso es lo que ha estado haciendo Obama. Ahora él dice que el primer día de su mandato los va a deportar a todos. A los 11 millones. Bueno, a los 11 millones, lo cual, cómo hace una cosa así. Bueno, también el Ejecutivo no puede entrar en ese tipo de decisiones, son procesos judiciales en los cuales que hay que ir avanzando. Por ejemplo, dice que se va a tener que controlar muchísimo más en las fronteras y que no solo se tiene que revisar la entrada, sino también la salida. Estados Unidos nunca ha querido checar la salida, ¿no? Solo la entrada. Obviamente, tú no puedes controlar quién abusa de la visa, ¿no? Si no checas la salida. Eso ya se intentó hacer, pero no, parece que les resulta muy complicado. En todos los países europeos te checan la entrada y te checan la salida. México, por ejemplo, checa la entrada, no checa la salida, por lo menos de mexicanos. Entonces, ahí sí puedes tener alguna medida de control. La llegada, México. En la llegada, sí, la llegada tienes que entrar. La entrada y la salida. Sí, Ya te checa la entrada y la salida. Pero de los mexicanos no te checa la salida, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo de cero tolerancia. Bueno, es una medida extrema, ¿no?, contra aquellos que han cometido cualquier tipo de irregularidad o crimen. Ya no hay algunas faltas menores o 3 faltas menores. Bloquear los fondos federales a las ciudades santuario. Quizás ese es un elemento que también se ha dicho, porque hay determinadas ciudades como San Francisco, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, donde no permiten que la policía te interrogue sobre tu condición migratoria. De hecho, en todas las ciudades tiene que haber un acuerdo, un convenio entre el ICE, o sea, lo que es la migra, y la ciudad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Arizona, donde te pueden preguntar si tienes documentos o no, y si has cometido algún delito o alguna falta, pues prácticamente eres apresado y luego deportado. Hay elementos, no en los puntos que él trabaja, sino más bien en su discurso, que sí son peligrosos, ¿no? Por ejemplo, habla del sistema educativo y de cómo se debe educar de manera patriótica a todos y que solo haya una bandera.
y lo repitió varias veces, en el sentido, y eso afecta directamente a los mexicanos que estamos acostumbrados a sacar la bandera en Estados Unidos. Otro punto que no se había hablado tiene que ver con los procesos de asimilación, ¿no? Y dice, aquel que no se asimile, aquel que no se integre, ¿no? Aquel que no quiera de alguna manera a Estados Unidos tendrá que ser deportado. Ese tema como que en Estados Unidos hablaba del melting pot, ¿no? De esta olla donde se iba cocinando. Todo es un proceso de asimilación, de participación en la sociedad. Es decir, esto, y no siempre se logra, y no tiene por qué. Las primeras generaciones tienen un proceso de integración muchísimo más limitado. Ese es un tema también, diríamos, complicado, ¿no? Y algo que comentábamos, 10 millones y es una comunidad de más de 35 millones. Yo creo que otro problema es por qué invitarlo justo ese día, ¿no? Cuando en la tarde iba a hablar sobre migración. Quizás hubiera sido mejor esperarlo al día siguiente, es decir, vamos a escuchar. Que era el informe de Peña, por cierto, que claro, también, o sea, era el informe de Peña Nieto. O sea, tenía la excusa perfecta para decir, no venga usted hoy día, porque hoy en día es el informe. Pero no, lo recibió justo antes, ¿no?, de que fuera a Arizona a dar su discurso sobre migración. Y en ese sentido, como que el que manejó el asunto y la agenda y el momento político, creo que fue Trump, y el que se lleva el mayor beneficio. ¿Y la tunda se le lleva a Peña? Sí, obviamente, ¿no? Sí. Jorge Bustamante, ¿cuál es tu mirada de las cosas? ¿Cómo viste el asunto? Pues de que fue un triunfo político para Trump, como ha sido reflejado en la edición de hoy del New York Times, con artículos de David Brooks y de un tal Grillo, que coinciden en afirmar que fue un grave error, que desde luego no cayó nada bien en la Casa Blanca ni en el Partido Demócrata. O sea que si la intención de Peña Nieto fue de alguna manera congratularse con Estados Unidos, pues ya empezó mal. No sé cómo le va a hacer para componer cuando visite la señora Clinton al país, pero lo que sí debemos de anotar es de que a los migrantes mexicanos en Estados Unidos les va a ir mal cualquiera que sea el que gane. Desde luego habrá una diferencia muy significativa si gana la señora Clinton o si gana el señor Trump. O les va a ir peor con Trump, desde luego, que con la señora Clinton. Pero lo que podemos ver ahora es de que en el discurso de Arizona, que hizo horas después de haber estado en México, no hubo cambios significativos en la política. Hubo cambios como los que ha señalado Jorge Durán, pero en la política realmente no hubo un cambio significativo. Reiteró lo de la construcción del muro, le llamó que va a construir un hermoso muro empezando su administración, y también repitió que lo va a pagar México, y repitió que va a hacer una comisión especial para las deportaciones, e insistió en que va a deportar a todos los indocumentados. Y pues en realidad a lo que no hizo referencia es de que ahora están entrando más mexicanos legalmente a Estados Unidos que los que están entrando sin documentos. O sea que esto es algo que desde luego dentro de la ignorancia que ha acusado Trump, esto es un elemento que va a llevar a modificaciones sustanciales en su política.
Bueno, aquí dejas varias cosas abiertas, Jorge Bustamante. Déjame retomar, y ahora vamos con Jorge Durán, pero déjame retomar esto que dijiste hace un momento. A los migrantes les va a ir mal, independientemente de quién gane, si gana Hillary o si gana Trump. ¿En qué basas este dicho? Desde luego, si gana Trump, ya delineó estas principales líneas que estamos aquí analizando, pero ¿por qué tendría que irles mal necesariamente? Porque la señora Clinton ya se comprometió a continuar las políticas del presidente Obama, con la que les ha ido muy mal a los indocumentados, porque ya rompió las cifras anteriores, estableció nuevos récords del número de expulsiones de mexicanos desde Estados Unidos. Y esto, pues, este triste campeonato es algo que nos hace pensar que las palabras de la señora Clinton de continuar las políticas del presidente Obama no es nada que nos haga ver un panorama positivo. Esto es algo que desde luego tendrá marcadas diferencias si sale Trump o si sale la señora Clinton. Si sale Trump, esto va a ser algo pues nunca visto antes, y esto es algo que a mí me preocupa, que las acciones que él emprenda en la frontera puedan provocar sentimientos de mexicanos que ya en otras ocasiones han mostrado pues acciones de venganza, y esto es algo que podría complicar las relaciones bilaterales en grado que no nos podemos imaginar, algo que sería muy grave. Y esto es algo pues que es simplemente un escenario posible, dada las amenazas que está confirmando, ha seguido manteniendo estas amenazas, agregándole que las confirmó frente al presidente de México. O sea, como que es algo que lo está presentando como un mérito. Esto indiscutiblemente que va a pasar a la historia como un triunfo político de Trump frente a una ausencia de información de nuestro presidente y de sus asesores respecto de lo que es la política electoral en Estados Unidos. Déjenme, Jorge Bustamante, Jorge Durán, después de la pausa, regresar en esta conversación. Bueno, Jorge Durán, te preguntaré un momento más sobre el contenido del discurso, del mensaje, de los planteamientos de Trump en Arizona esta semana. Volvemos en un instante más. Regresamos en esta conversación de viernes con Jorge Bustamante y Jorge Durán. Jorge Durán, ¿cuál es tu análisis de este paquete migratorio Trump? Bueno, yo creo que el elemento más novedoso, ¿no?, y la única idea nueva de Trump es la de que México tiene que pagar el muro. Pero no es nueva. Que México lo tiene que pagar, eso es idea de Trump. No, claro, y es absurdo. Ahora, el muro pero el ya... tema es una idea que ya tiene desde hace mucho tiempo. Sí, pero él lo plantea, ¿no? Y porque todos los 10 puntos prácticamente todos se están aplicando con sus diferentes... Vaya semana esta que nos ha tocado vivir en México y en los Estados Unidos con la visita de Donald Trump a nuestro país. Como sabemos, una muy polémica visita, y bueno, pues de eso hemos hablado en esta semana, y también queremos hablar esta noche sobre lo que ocurrió después de la visita de Donald Trump a México, la visita a Los Pinos, a la residencia oficial de Los Pinos, con Enrique Peña Nieto como su anfitrión. Y bueno, después de esto que fue la visita de Trump a nuestro país, regresó a
Estados Unidos, se fue a Arizona y presentó estas, llamemos, propuestas migratorias de Donald Trump. Y bueno, pues el muro en primer lugar, este muro que pretende que México pague y que ha ratificado su idea de que México lo pague, y todo esto que se ha discutido a lo largo de las últimas horas. Estamos esta noche con dos expertos en la materia, a quienes aprecio siempre que acepten nuestra invitación a estar aquí para revisar estos temas. Está en nuestro estudio de la Ciudad de México Jorge Durand, que es importante profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y codirector del Mexican Migration Project. Gracias, Jorge, que estás aquí en la Ciudad de México. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Y gracias al doctor Jorge Bustamante, que fue en su momento relator especial de la ONU para el tema de los derechos humanos de los migrantes, y está actualmente en Indiana, en la localidad de South Bend, en la Universidad de Notre Dame, que está en este momento en actividades académicas allá en Indiana. Jorge, gracias por este enlace que hacemos desde México contigo esta noche para hablar de estos temas. Bienvenido, como siempre, esta noche para CNN. Gracias por tu invitación, Carmen. Te saludo con el afecto de siempre. Gracias a los dos Jorges. Bueno, yo creo que hay que empezar con esta obligada reflexión sobre el significado de la visita de Donald Trump a México esta semana, sus implicaciones diversas. Desde luego el programa lo queremos centrar, como los invitamos, al tema migratorio, pero por muchas razones es importante revisar una mirada amplia sobre el significado, el alcance, las implicaciones de lo que ha ocurrido con este tema y esta visita. Jorge Durand. Bueno, yo creo que no sé si uno de los efectos que podríamos decir, un cambio en el discurso de Trump, es que ya no se refirió directamente a los mexicanos, ¿no?, sino a los migrantes ilegales. Es decir, toda la diatriba en contra, ¿no?, de acusándolos de violadores, de asesinos, de pederastas, etcétera, fue en contra de los migrantes ilegales, y su primer error fue precisamente cuando inicia la campaña y habla de los mexicanos, y eso es lo que realmente ha ofendido al país, ha ofendido a los mexicanos en México y en los Estados Unidos. En esta circunstancia, la invitación de Trump pues es prácticamente inexplicable. Es decir, ¿por qué invitar a una persona que de manera repetida te ha ofendido, ¿no? Ha ofendido a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, que son de migrantes nada más, son